¿Qué pasa con los tratamientos psiquiátricos? Porque ese es el otro gran temor de la gente. Es que yo voy allá y me dan unas pastas y me emboban. Y me emboban. Doctor, es que, ¿y usted me va a embobar? Es lo primero que le dicen a uno los pacientes. Oiga, doctor, pero eso no emboba. Yo siempre tengo una respuesta para eso. Yo les digo, mire, es que a mí no me gustan los pacientes bobos. Por dos razones. Una, porque después no son capaces de hablar y la otra, porque después con qué trabajan para pagarme, ¿sí? Yo necesito pacientes avispados que trabajen mucho para que me puedan pagar la consulta, ¿sí? O sea, no se trata de embobar a nadie. Ahora, doctor, es que eso me va a volver dependiente. Es que mire, me va a volver dependiente. Los medicamentos psiquiátricos, algunos pueden producir dependencia, pero bien manejados y dándolo para lo que se necesita, no producen dependencia. Es que eso me va a matar el cerebro, doctor, y entonces me va a acabar con la memoria. Los tratamientos psiquiátricos posiblemente tienen algunos efectos sobre el cerebro, pero los efectos son más beneficiosos que dañinos. Entonces yo siempre termino diciendo, frente a la medicación psiquiátrica, una cosa, y es, los medicamentos psiquiátricos son como todos los medicamentos. Tienen efectos positivos, pero pueden tener algunos efectos negativos sobre algunos órganos. Y el ejemplo más típico se llama la aspirina. La aspirina. Hace muchos años, cuando todavía no se habían desarrollado tantos medicamentos para el dolor, existía una aspirina, que no se llamaba aspirina, sino que se llamaba Mejoral. ¿Y qué decía la publicidad de Mejoral? Mejor, mejora, Mejoral. ¿Alguna vez lo oyeron? Mejor, mejora, Mejoral. Entonces, a uno le daba dolor de cualquier cosa y le daban Mejoral. Le daba fiebre y le daban Mejoral. Se hinchaba y le daban Mejoral, porque el ácido acetil salicílico, que es la aspirina o el Mejoral, o el Alka-Seltzer, ¿sí?, es un analgésico, un antipirético, baja la fiebre y un antiinflamatorio, pero tenía un grave problema. ¿Cuál es el grave problema que tenía el ácido acetil salicílico? Tenía un problema gravísimo, y es que si a uno lo iban a operar y estaba tomando aspirina, se moría en la cirugía de la hemorragia, porque la sangre no coagulaba. Y muchos niños menores de 12 años presentaron hemorragias intracerebrales, que se llama el síndrome de Reyes, y se morían de manera espontánea por una hemorragia intracerebral, producto de que no coagulaba la sangre y se daban esas hemorragias intracerebrales. Entonces, esa aspirina, que a mucha gente le servía para el dolor, para la inflamación y para la fiebre, a otros los mataba, y a otros les daba gastritis y les daba hemorragias del tracto digestivo. Entonces, un día llegaron y dijeron, vamos a sacar la aspirina del mercado, y inventaron el Doles, el acetaminofén. Entonces, Bayer iba a perder toda la plata, porque la aspirina era de Bayer, ¿no es cierto? Iba a perder toda la plata. Entonces los investigadores dijeron, venga, la población en el mundo está creciendo en edad, cada vez se va envejeciendo más, y uno de los problemas más graves de envejecerse es los problemas cardiovasculares, cardiocerebrovasculares, porque se obstruyen las arterias, se forman trombos y la gente hace infartos cerebrales e infartos cardíacos. Y necesitamos darle a la gente algo que haga que no se formen los trombos. ¿Y qué mejor que darles aspirina? Y entonces ahora, ¿para qué venden la aspirina? ¿Para qué venden la aspirina? Para prevenir el infarto. Entonces sí, es que todos los medicamentos tienen cosas positivas y negativas. Entonces yo no voy a decir que es que los medicamentos psiquiátricos no tienen algunos efectos secundarios que pueden ser, en algunas personas pueden producirles problemas, pero en el gran porcentaje de personas no produce esos problemas. Todo tiene efectos secundarios, a veces desagradables, pero lo que uno busca es mejorar la calidad de la vida. Entonces empecemos. ¿Los medicamentos psiquiátricos emboban? No emboban. Pero hay personas
a las que el medicamento psiquiátrico le da mucho sueño y como que le quita la energía y entonces no es capaz de levantarse, a veces vive todo el día dormido, entonces camina y se da contra las paredes. Eso quiere decir que le está dando somnolencia, que es un efecto secundario desagradable. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le bajamos la dosis o le cambiamos el antidepresivo? ¿Sí? No nos quedamos, es que usted se lo tiene que tomar, no. Si usted, es como cuando a uno le manda un medicamento para la presión arterial. Hay gente que sufre de la presión arterial. Yo le garantizo que de todos los que estamos aquí que sufrimos de la presión arterial, muchos toman losartán, otros toman enalapril, otros toman basaltán, otros amlodipino. Y hay y cada que van los pacientes a mi consultorio me llaman más nombres raros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a unos el valsartán les produce baja energía, a otros el amlodipino les produce taquicardia, a otros el no sé qué les quita la libido. Entonces, en la medida en que van presentando todos esos efectos, el cardiólogo los va cambiando hasta que encuentra el que le funciona perfectamente. ¿Sí? Pero cuando a mí me dio la hipertensión arterial, yo lo pensé mucho. Yo dije, ay, yo voy a ir por allá y eso me va a bajar la libido. ¿Y qué va a decir mi señora? ¿Sí? Pero fui a donde el cardiólogo, le dije, yo quiero que me dé una cosa, que no me baje la libido, porque yo no quiero que mi señora enoje conmigo, y él me mandó una cosa que me funcionó muy bien, ¿sí? Lo mismo pasa en psiquiatría, los medicamentos que nosotros mandamos, si producen sueño, los cambiamos. Lo que pasa es que antes, los antidepresivos, como la amitriptilina, producen mucho sueño. Si ustedes algunos han tomado amitriptilina, sabe que 25 miligramos de amitriptilina a muchas personas a veces les da un sueño terrible, pero yo tengo pacientes que toman 6 amitriptilinas y no duermen. 6 amitriptilinas y no duermen. Hay personas que se toman 2 trazodonas y no duermen. Y tengo pacientes que toman un cuartico de trazodona y quedan profundos. Entonces, lo importante en los tratamientos de psiquiatría es que a cada persona hay que buscarle la dosis que es y el medicamento que le corresponde. Por eso, si ustedes han visto alguna vez mi programa de televisión, yo digo, los medicamentos psiquiátricos son como los zapatos. Más difícil que venderle zapatos a una señora, no hay nada en el mundo. ¿Por qué? Porque es que cuando una señora va a comprar zapatos, primero, vaya pues, que se sabe el número, yo calzo 35 y uno le muestra el 35 y a él le queda grande o le queda estrecho, entonces hay que traerle un 35 y medio que no existe, es otra marca pues ahí a ver si le queda bueno. El color, no, es que me tiene que salir con el color del bolso, el de la blusa y el de la correa, y son 3 colores bien distintos, entonces uno tiene que sacar una paleta de colores para ver cuál es. El tacón, eso va desde tener un taconcito chiquitico hasta tener 12 y medio. Y entonces, plataforma, ¿tiene o no tiene plataforma? ¿Es tapado o es destapado? Entonces, venderle zapatos a una señora, eso sí es complicado. Es lo más complicado que yo he hecho en mi vida, vender zapatos, porque yo he hecho de todo. ¿Sí? Entonces, así es la medicación psiquiátrica. Alguien va, tiene una depresión, entonces uno le empieza por donde debe empezar. En este momento ya no empieza con amitriptilina ni mipramina, que era lo que mandaba, sino todos hay que empezar de alguna manera con fluoxetina, pero con una fluoxetina de buena calidad, que sea en cápsulas y no en tabletas. Si con esa fluoxetina con una no funciona, hay que mandarle 2, si con 2 no funciona hay que mandarle 3, si con 3 no funciona hay que mandarle 4, siempre y cuando no le dé gastritis, siempre y cuando no le baje la libido, siempre y cuando no le quite el apetito del todo. Mire todo lo que tenemos que analizar, ¿sí? Si con la fluoxetina no funciona, entonces le mandamos, dependiendo de la edad, sertralina. Y si con la sertralina no funciona, dependiendo de la edad, le mandamos excitalopram. Y si con eso no funcionó, ahí agotamos un grupo de antidepresivos, entonces le mandamos unos de acción dual, el Efexor, la duloxetina. Si además necesitamos que se le quite la depresión y la ansiedad, entonces le mandamos mirtazapina. O sea, mire todas las combinaciones que hay que tener, y eso es lo que tiene que hacer el psiquiatra. ¿Y cómo sabe uno si el medicamento le va a caer bien o mal a la persona? Que se lo empiece a tomar y que le empiece a decir a uno a los 3 días cómo va,
a la semana cómo va, para uno ir ajustando las dosis, irlo quitando o irlo cambiando. Y muchas veces hay que ir combinando. Pero el objetivo de un tratamiento psiquiátrico es que la persona esté muy bien, que la persona camine por la vida feliz, que la persona no escuche voces, que la persona no tenga ideas raras, que la persona realmente funcione como debe funcionar cualquier ser humano normal. Si el medicamento le está produciendo cosas anormales, dentro de esa la gastritis o cualquier cosa, hay que cambiarlo. Y existen gran cantidad de medicamentos para poder atender todas estas patologías. Mire, la psiquiatría ha ido avanzando tanto que la mayoría de los medicamentos que inventan en neurología para la epilepsia terminan siendo de utilización en psiquiatría para estabilizar el estado del ánimo. Uno de los problemas que uno tiene a veces en psiquiatría es que le manda a un paciente ácido valproico y el paciente va para la casa y como ya todo el mundo tiene internet y se mete a Google y lo que diga Google eso es verdad, entonces ácido valproico, entonces ahí aparece ácido valproico, antiepiléptico. La gente dice, no, con razón, me voy para donde un psiquiatra más loco que una cabra, es que yo epiléptica, pues yo no sufro epilepsia, entonces no se toma la medicación. Y lo mismo pasa con la lamotrigina y lo mismo pasa con la carbamazepina, con la oscarbazepina, con la mayoría de los antiepilépticos los usamos los psiquiatras, no para la epilepsia, sino para estabilizar el estado del ánimo, porque uno de los problemas más graves que hay en psiquiatría es el tener unos picos, en un momentico estar muy contento y en el otro muy aburrido, ¿cierto? Como decían por ahí, es que vamos de paseo, sí, en un momentico cambió, estaba animado para irse para el paseo y al momentico se bajó del paseo. Ese tipo de inestabilidad en el estado del ánimo hay que arreglarlo. Bueno, los medicamentos psiquiátricos ya vimos que no emboban, matan el cerebro, todo lo contrario. Los medicamentos psiquiátricos lo que apuntan es a que los neurotransmisores, que son unas sustancias que conectan a las neuronas allá en el cerebro, que esos neurotransmisores funcionen de una manera muy adecuada para que todas las neuronas del cerebro puedan comunicarse entre ellas. Todos los seres humanos nacemos con el mismo número de neuronas, Dicen por ahí el que las contó que son 100 millones de neuronas. Yo no sé cómo hizo para contarlas, pero eso es lo que dicen que hay, ¿sí? Pero ¿sabe cuál es la diferencia entre unos y otros? Es cuántas de esas neuronas se comunican entre sí. Uno puede tener 100 millones de neuronas, pero si esas neuronas ninguna se comunicó con la otra, uno no hizo nada en la vida. Es como, pongan este ejemplo, llega a un puerto como Barranquilla, 1 millón de teléfonos, y están metidos en una bodega. Y llegó a un pueblito donde hay 30.000 habitantes, 30.000 teléfonos, pero todos se comunican. ¿Qué sirve más? ¿Los 30.000 teléfonos comunicados entre sí, con que la gente puede hablar, mandarse mensajes o todo? ¿O el 1.000.000 de teléfonos metidos en una bodega? No sirven para nada. El 1.000.000 de teléfonos metidos en una bodega son 1.000.000 de teléfonos que posiblemente van a funcionar. Pero los 30.000 teléfonos de ese pueblito son todos inteligentes, se mandan mensajes, hablan entre ellos, sirven para organizar cosas, etcétera, etcétera. Entonces, los teléfonos sirven si se comunican, pero si no se comunican, no sirven para nada, ¿sí? Ni para juguete. Lo mismo pasa con las neuronas. Las neuronas sirven si se comunican entre ellas. ¿Y cómo se comunican las neuronas entre ellas? A través de los neurotransmisores. Y cuando esos transmisores no funcionan bien, uno se vuelve depresivo, uno se vuelve ansioso, uno se vuelve esquizofrénico, uno se vuelve maníaco depresivo, uno empieza a volverse dependiente de drogas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿los medicamentos psiquiátricos matan el cerebro? No, todo lo contrario. Hacen que las neuronas se comuniquen entre sí, hacen que las neuronas funcionen mucho mejor y enriquecen el cerebro, hacen que el cerebro funcione mucho mejor. Al punto tal de que no hay nada más grave que una depresión
después de los 60 años. Cuando uno se deprime después de los 60 años y no recibe tratamiento para la depresión, corre el riesgo de que se le dispare una demencia. Empieza a fallarle la memoria, empieza a fallarle la capacidad de concentrarse, empieza a fallarle la capacidad motriz. Si se le bajan las defensas, mucho riesgo de que le aparezca un cáncer, se le daña el colon, le da gastritis, se le aumenta la presión arterial por una depresión. Entonces no hay nada más grave que una depresión en la edad adulta. ¿Por qué? Porque mire a dónde puede llevar, a que el cerebro se muera, a que el cerebro deje de comunicarse adecuadamente y le aparezca aún una demencia, que es una enfermedad muy grave.